Lo primero que vamos a hacer es ingresar a la siguiente dirección URL para descargar una carpeta comprimida donde se encuentra el instalador del editor Dev C++. Ingresamos, este es el archivo comprimido, vamos a descargarlo dando clic derecho, elegimos la opción de descargar, le decimos que lo descargue, lo guardamos en alguna carpeta que vamos a guardar en la carpeta de descargas, vamos a guardar y esperamos a que termine la descarga de forma completa. Una vez que se ha terminado la descarga, vamos al directorio donde lo guardamos, que es el directorio de descargas, que es este que está aquí. Este es el archivo, lo vamos a extraer, dándole clic derecho, extraer todo. Listo. Dentro de la carpeta tenemos un archivo .exe, este es el archivo de instalación. Vamos a ejecutarlo dándole clic derecho y luego ejecutar como administrador. Esperamos a que se abra el instalador y seguimos las indicaciones para que quede bien instalado y no tengamos problemas con el compilador que utiliza este editor. Elegimos español, le damos OK, aceptamos, aquí vemos todo lo que va a instalar, damos siguiente. Este es el directorio donde lo va a instalar, que es en archivos de programas de 32 bits, le damos a instalar y dejamos que extraiga todo y termine el proceso de instalación. Una vez que concluya el proceso de instalación, dejamos marcada esta casilla para que se ejecute por primera vez Dev C++. Le damos terminar. Cuando se ejecuta por primera vez Dev C++, nos da que nosotros podamos elegir el lenguaje. En este caso vamos a dejar el lenguaje inglés original, ya que el lenguaje de programación principalmente que vamos a utilizar está en inglés. Le damos Next. Este es el estilo de los botones, aquí pudieran cambiar cualquiera de ellos, el estilo de lo que es el editor, vamos a dejarlo clásico, y el tipo de iconos que pueden utilizar en Dev C++. Damos siguiente y por último damos OK. Ese es el editor. Y para empezar a trabajar en él, bueno, pues se tienen que ir creando archivos de código fuente y codificar con la sintaxis correcta todos los algoritmos que tenemos creados. En este caso vamos a codificar el siguiente algoritmo como ejemplo. Es un algoritmo que permite calcular el área de un triángulo rectángulo. Vamos a, dentro de C++ del Dev, vamos a irnos a File y luego a New y la opción de Source File, que es código fuente. Para este ejemplo vamos a codificar el algoritmo que permite calcular el área de un triángulo. Vamos a empezar por escribir la estructura base o sintaxis base de C++ que se encuentra en nuestro libro en la página 95, la cual pide que primero coloquemos el llamado a la biblioteca o al archivo de cabecera, que en este caso es bits std c++.h. Ponemos la siguiente línea, que es lo que va a permitir que utilicemos las llamadas a las funciones o a las palabras reservadas como cout y la palabra cin.
Y esta es la estructura base que deben de llevar todos nuestros códigos en C++, y empezamos a ir pasando el algoritmo al lenguaje de programación. El primer punto, definir las variables. Vamos a definir en este caso los tipos de variables. Primero que nada, en este problema las variables deben de ser de tipo decimal, por lo cual se utiliza la palabra reservada float. Se inicializan, se crean poniendo el nombre de la variable, un igual y el valor que le vamos a dar inicialmente a estas. Al final de la línea hay que poner un punto y coma. Todas las instrucciones al final de la línea en el lenguaje C++ deben de llevar un punto y coma, salvo lo que son estructuras de control. Esas llevan una llave, como lo tiene aquí el cuerpo principal, que es el main. Luego, el siguiente punto es mandar un mensaje a la pantalla para pedir lo que es la medida de la base. Ponemos la palabra cout y los símbolos de menor menor, y entre comillas ponemos la pregunta en este caso, ¿no? Aquí no vamos a utilizar caracteres como el acento ni los signos de interrogación de apertura, puesto que en el lenguaje inglés, que es en el que estamos codificando y trabajando, no existe, ni al ejecutarlo en la consola nos puede poner un carácter basura. Para la captura vamos a utilizar la función cin o sin, y esto vamos a llevarla a la variable b. Luego mandamos el siguiente mensaje, que es cuál es la altura y ponemos que va hacia la variable h. Ahora el siguiente paso es el número 6, y es asignar el cálculo del resultado, que sería la a va a ser igual a multiplicar b por h, y esto sobre 2. Si bien recuerdan, en las clases de Excel creo que las operaciones tienen jerarquía, por lo tanto la multiplicación y la división se encuentran en la misma jerarquía, y necesitamos asegurarnos que primero se multiplique y luego se divida, porque esa es la manera en la que se calcula el área de un triángulo. Por eso es que la multiplicación va entre paréntesis. Al final ponemos el mensaje de salida de resultados. Aquí vamos a sustituir el signo más por el menor menor, que es el que utiliza la instrucción cout, y vamos a colocar después de él la variable. Entonces este código corresponde en su totalidad a este algoritmo, pero ahora ya en C++. Hay que ver cómo funciona y cómo se ejecuta. Una vez que hay un código trabajado, un código ya escrito, tiene que someterse a dos procesos. El primero es la compilación, y si hay errores se somete a lo que es una depuración para después ejecutar. Compilamos con este botón que está aquí, y al momento de compilar lo primero que nos va a pedir es que tenemos que guardar el código para poderlo hacer. Al abrirlo podemos elegir una dirección donde vamos a una ruta donde vamos a almacenar este código de programación. Vamos a cambiar el nombre, yo voy a ponerle ejemplo 1 sin quitar la extensión .cpp. .cpp es de C++. Le damos guardar. Una vez que está guardado, empieza a aparecer aquí en el debugger del C++ los resultados de la compilación. Se puede compilar a través de ese botón que se llama compile o la tecla F9, y vemos los resultados. Ya se terminó de compilar, no hay errores, no hay advertencias, y se generó un archivo ejecutable que pesa esta cantidad. Y el siguiente proceso ahora es ejecutarlo con el botón de run o con el F10. Le damos run, se va a abrir la consola. Esta es la consola, y vemos que aquí nos está poniendo el mensaje que nosotros escribimos en el código.
¿Cuál es la base? Vamos a ponerle que la base mide 8, la altura mide 2, por lo tanto 8 por 2 son 16, entre 2 me debe dar 8 como el área final. Le doy un enter y me dice que el área del triángulo rectángulo es 8. Y con eso queda compilado, ejecutado y comprobado que el código que nosotros tecleamos es correcto. Es necesario que a los códigos se le ponga una personalización, sobre todo para que en la consola se vea de quién fue elaborado o qué es lo que hace. Entonces le podemos agregar algunos mensajes como el siguiente. El nombre de la universidad, le ponemos esta instrucción que quiere decir fin de línea y esto es para que dé un enter. Vamos a poner el nombre de nuestra escuela. Y el grupo. Volvemos a compilar. Siempre es necesario que cualquier cambio que se haga en el código tiene que compilarse de nuevo para que se cree un nuevo archivo ejecutable y poderlo ver con las modificaciones correspondientes. Volvemos a repetir el proceso. Este es el botón de compilar. Cuando ya terminó de volverse a compilar, entonces vamos al botón de ejecutar. Vemos cómo nos presentan los mensajes que colocamos en las primeras líneas del código con nuestro dato de identificación. Vamos a darle otra vez el tamaño de la base de 8 y la altura vamos a dar 3, 8 por 3 24 y entre 2 sería 12. Le damos enter y el área del triángulo rectángulo es 12. Muy importante que al poner un valor para cualquiera de las variables, después de las preguntas, después de haber pedido ese dato, se tiene que dar enter para que ese valor vaya y se almacene en ese espacio de memoria. Voy a borrar este punto y coma para que vean qué es lo que pasa si yo llego a tener errores de sintaxis. En este caso voy a darle compilar de nuevo y me va a marcar una línea roja y me va a decir aquí abajo que en esta línea número 7 se esperaba una coma o un punto y coma antes de la instrucción cout. Antes, es muy importante que veamos que nos está marcando la línea 7 y dice que antes debió haber existido una coma, un punto y coma. La línea 6 no tiene nada, pero la línea 5 sí, y no existe ese punto y coma al final. Colocamos el punto y coma, volvemos a compilar y vamos a ver que ya no tenemos errores, entonces sí, ya podemos ejecutar. Entonces, cuando hay errores tenemos que verificar qué es lo que nos dice, ir a hacer la corrección, volver a compilar. Si siguen apareciendo errores, tenemos que estar en ese proceso de depuración del código para al final poderlo ejecutar sin ningún problema.